Hola, ¿cómo están? Bueno, en el contexto del podcast La Palabra de Dios y la Biblia, hoy vamos a presentar un invitado, vamos a tener una charla, para mí va a estar muy buena. Bueno, ya hemos tenido otros invitados acá en el podcast, como Martín Paiva y Fede Mazzone. Y bueno, hoy le va a tocar a Lucas Magnin, que ya lo vamos a presentar quién es. Bueno, se va a presentar, va a contar un poquito de su vida seguramente. Así que... nada, va a ser una charla que va a girar un poquito en torno a la inspiración y un poquito en torno a temas que hoy están, la verdad que en la boca de muchos, interesantísimos, un poco en torno a la reforma, a la sola escritura, y bueno, toda esta temática que, bueno, lo que Lucas maneja muy, muy bien y que, bueno, seguramente va a tener algo provechoso, eh, algo lindo para contarnos, algo edificante. Así que, bueno, lo dejo nomás para que la puedan disfrutar. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, hermano? Un gustazo, Qué- chabón. Igual, igual. Qué gusto Bueno, saludarte, che. la verdad que encantado, me siento un privilegiado de poder charlar con vos un rato No, un sobre gusto, gracias. temas tan actuales y tan importantes. Así Gracias, que, gracias por la nada, gracias. invitación. No, no, gracias a vos por aceptar, por separar tu tiempo también. Sé que estás a full, que estás con un montón de cosas, encima del otro lado del charco. Así que, bueno, nada, para la gente que no te conoce, yo ya presenté un poquito, nada, que ibas a venir, qué sé yo. Pero bueno, para la gente que no te conoce, si querés contar un poquito qué de tu vida, un poquito algo personal y nada, qué te dedicas también y respecto obviamente a la teología, que es lo que vamos a Ujú. charlar un poquito hoy. Bueno, como vos mismo, yo también soy argentino, aunque actualmente vivo en el sur de España con Almendra, que es mi esposa. En cuanto a mi recorrido intelectual o de formación, estudié comunicación primero, después estudié letras modernas, que sería literatura y lengua, y después estudié una maestría en teología. Soy una persona bastante inquieta y particularmente me llama y me convoca mucho la cuestión del arte en particular, el pensamiento más formal o académico, podríamos decir también. Me fascina la cultura popular con todos sus vericuetos y su forma de traducir asuntos muy, muy profundos de la existencia humana y Mm, obviamente la reflexión teológica, por supuesto, tal y, cual, y por eso estamos acá, que de alguna manera sintetiza muchas de esas cosas y dialoga con muchas de esas cosas, así que me sí, sí. gusta esa plasticidad como para considerar también el fenómeno teológico. Mirá que bueno, bueno, un poquito salpicado de todo, la verdad que viste una muy buena descripción. Vos sabés que yo te sigo hace un tiempo, creo que me he visto todos los videos que hiciste. Te he escuchado Lutero La Muy Punk generoso. también. Así que nada, sos un referente para muchos, no solamente para mí. Estás marcando camino, digamos, desde lo juvenil también, porque hoy, digamos, para los que tenemos 30, Ujú, buscamos también gente joven que sea nuestro referente. Porque ujú, algunas cosas como que ya, no que la gente mayor no tenga cosas para darnos, hay muchos muy buenos ejemplos ujú. y tenemos personas para inspirarnos también, pero en algunos casos como que se nos pasó de moda algunas cosas y bueno, Tal buscamos cual. un aire fresco. Ujú. Así Sí, que nada, en ese sentido creo que llegás a mucha gente bueno, gracias, y hermano. bueno, la verdad que te convoqué un poquito a vos para charlar un poquito de la inspiración Ujú, porque la verdad que veo como vos decías, ¿no? Un aire y un gusto por lo popular, por la cultura, por el mover de Dios en el mundo, digamos, no solamente adentro ujú, de la iglesia. ujú. Así es. Y bueno, hay un libro que tenés que llamar Arte y Fe. Y yo, hablando un poquito esto de la cultura popular, del arte, qué sé yo, quería leerte un texto para que vos me puedas Ujú. comentar algo que es muy interesante, que está en Éxodo 35:30. Ajá. Dice, y dijo Dios, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce,
y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, y para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Aholiab, hijo de Ahisamak, qué difícil los nombres hebreos. Tirate un Pablo, un Marcelo. Claro, algo más griego. Y de la tribu de Dan, y los has llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y toda invención, y bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, Ujú. y en telar, y para que tengan toda labor e invención de todo diseño. Y digo, chao, Éxodo 35:30, arrancando la Biblia recién, y ya arrancamos con una vinculación entre el Espíritu Santo y el arte. Ujú. Totalmente. Bueno, y vos tenés un libro que se llama Arte y Fe. Ujú. Arte y fe, y acompañado por un subtítulo que es Un Mm, camino de reconciliación. qué lindo eso. Y que tiene que ver con el hecho de que muchas veces hemos incurrido, sobre todo en ciertas ramas del cristianismo, hemos incurrido quizás en un deseo de cortar los puentes, justamente con la intención de no perdernos en el camino o de Mm, llevar a una especie de purificación, ¿no? Pero estaba buscando acá una frase que dijo Justino Mártir, que fue uno de los primerísimos apologistas del cristianismo, sí, siglo sí. II, y Justino decía lo siguiente: lo que los hombres, los seres humanos, han dicho con verdad, no importa quién ni dónde, es la propiedad de los cristianos. A mí me parece fascinante este concepto Sí, sí. porque se desmarca de esa posición que uno podría decir de cierta pretensión de aislamiento, por Mm, una parte. Quizás alguien desde afuera de la fe te podría decir desde una pretensión de superioridad moral también, claro. ¿no? Eh, pero de una u otra forma, esta frase de Justino creo que nos ayuda a pensar con unas perspectivas un poco más grandes, no Mm, que todo de lo mismo, podríamos decir, claro. pero sí que No desde relativista. la... Claro, no es una perspectiva relativista, porque fíjate que dice todo lo que Han hay dicho de con bueno, verdad. de Sí, sí, sí. verdadero, ¿sí? Podríamos decir, todo eso nosotros podemos reclamarlo, que eso es algo que decía Bonhoeffer también, Mm, que es reclamar todas esas cosas en el nombre de Cristo, ¿no? mm, Lo cual me parece una gran habilidad apologética, podríamos decir. Es lo sí, mismo que hace Pablo en Hechos. ¿Te acordás cuando está en Atenas sí, y le sí. dice, bueno, ustedes piensan estas cosas, dicen estas cosas y yo por allá me encontré un altar que dice tal cosa? Bueno, de eso mismo que a vos te gusta, de eso mismo que a vos te preocupa, de esa verdad que vos encontraste es que yo vengo a hablarte, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahí se tiende un puente. Siempre me llamó la atención ese episodio en Atenas de Pablo, porque él, bueno, cita a dos o tres autores griegos, que uno puede Ujú, buscar las citas y encontrarlas, y la verdad es interesante cómo, a la manera de Justino, incorpora esas frases para amalgamarlas o ensamblarlas con la perspectiva cristiana, ujú. digamos. Sí, Y le da una connotación que quizás no sea la connotación que las frases verdaderas tienen, ¿no? Pero claro. cómo busca ese puente que mencionabas Ujú, vos. Y la otra vez estaba leyendo un artículo, no me acuerdo el nombre de la persona que lo escribía, pero hablaba de la herencia del cristianismo, ¿no? ujú, Y dos grandes ideas, una buena y una mala, que el cristianismo ha dejado. Y la buena, bueno, era la imagen de Dios y la repercusión que connota el que hayamos sido creados a su imagen en los aspectos ujú, sociales, no políticos de la historia del hombre. Y por otro lado, esta pretensión de verdad revelada únicamente propia, digamos. Es decir, yo ujú, tengo la verdad y los demás no. Y bueno, no solamente en el cristianismo, sino que en el pueblo judío también se ha explotado un poquito esta idea en algunos casos y la ha llevado como decís vos, cortar esos puentes o chocar los puentes directamente. Chocar los puentes. Y bueno, y ha causado mucho conflicto también, que eso de alguna manera es ahí donde se encuentra la guía del espíritu y los deseos de la carne, ¿no? Y ujú. cuando chocan, ¿no? Y cuando Pablo habla de estas cosas también, y cómo, digamos, no dejamos de ser pecadores, no dejamos de tener nuestras propias miserias como cristianos, pero a su vez, si nos dejamos guiar por su espíritu, podemos lograr esos puentes y conectarnos y vincularnos con el mundo de una manera Ujú. sana y de una manera buena y encontrar la imagen de Dios en ellos también, ¿no? Totalmente. A mí hay como una reflexión que hace Justo González que me gusta mucho al respecto de esto y que tiene que ver también con Justino Mártir.
Justino Mártir en ese sentido podría presentarse como el abanderado de un cristianismo más abierto, ¿no? Que dice, bueno, de todas estas verdades que hay dando vuelta, yo no solamente que las puedo escuchar, sino que también puedo decir, bueno, esto es parte de la fe cristiana, esto lo integro, ¿no? Y en esa misma época, un poquitito después, vivió Tertuliano, que también fue un gran apologista, pero que a diferencia de Justino, Tertuliano insistía en una separación radical, ¿no? Y él tenía, a diferencia de esta frase de Justino, tenía otra muy famosa que dice, ¿qué similitud hay entre Atenas y Jerusalén? Ninguna, ¿no? Entonces fíjate cómo está planteada ahí esa Sí, sí. disquisición. Tertuliano quiere cortar todos los puentes para preservar la fe. Pero Mm, qué loco, qué interesante que ese camino más abierto, más laxo, podríamos decir, de Justino, lo lleva efectivamente a morir como mártir por su fe, mientras que ese cristianismo más rígido, más puro de Tertuliano, lo lleva a terminar participando de una secta exacto. eh, Montanista, ¿no? que los montanistas justamente. ¿Por qué? Porque él pensaba que era la única forma de mantener todavía la mayor pureza, ¿no? Entonces, fíjate cómo ese exceso o ese énfasis en una especie de aislamiento puede llevarnos al sectarismo más Mm. que a una santidad, y no necesariamente significa, como en el caso de Justino, que una posición que dialoga, que puede estar que escuchando lo que está pasando, dialogando sin una actitud tan cruda como la de Tertuliano, eso no significa tampoco que estemos capitulando o que estemos levantando la bandera blanca, como decir, bueno, el cristianismo ya no significa más nada. Seguro, seguro. Bueno, por ahí, para el que no esté al tanto, los montanistas no eran muchachos que iban corriendo arriba de las montañas, ¿viste? Pero bueno, justamente eran seguidores de Montano, si no me acuerdo mal, Ujú. una Así persona que es. decía que en él se había encarnado el Espíritu Santo. Ujú. Y bueno, qué loco digo que Tertuliano, un defensor de la fe tan radical como vos contás, se haya ido por esta vía. Es muy irónico, ¿no? Es muy irónico. Sí. Eh, Es sintomático, me parece. sí, sí. Entonces, bueno, creo que esos dos ejemplos de estos dos cristianos de la iglesia primitiva, digamos, no, bueno, no primitiva, pero de los padres de la iglesia, Ujú. nos marcan un camino que en cierto sentido históricamente la iglesia ha tomado, digamos, o Ujú. grupos de cristianos más que nada. Eh, y está interesante porque cómo esto se desarrolla y cómo esto se va desarrollando a través de la historia, y el hecho de que, por ejemplo, Tertuliano se vaya con alguien que dice ser el Espíritu Santo, y bueno, y otras cosas que vos mencionabas recién, me dan la pauta de que, esto de cortar puentes, decías vos. Me dan una pauta, puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? Eso Ujú. es lo de menos, ¿no? Pero el operar del Espíritu Santo como una continuidad desde ese momento, desde el tiempo Ujú. del Éxodo y hasta hoy, ¿no? Y pensaba Ujú. en cuando la iglesia ha cerrado el canon, que por ahí no es el tema que nos toca, pero tiene una pequeña vinculación ahí, porque el tema de la canonicidad de los libros son la representación de lo que es la inspiración para el cristiano y para los Ujú. padres, para los cristianos que han cerrado el canon en ese momento, y de alguna manera este cerrar el canon también puede tener una analogía con este cortar el puente. Porque es una necesidad de decir, bueno, ante tanto ruido, ante tanta escritura, ante tantas ideas, ¿qué hacemos? Y por ahí te abruma el hecho de tener que abordar tanto que hoy, difícilmente hoy una persona eh, estudiando teologías puede abordar todos los temas en completitud, Ujú. y eso nos da la pauta de la profundidad de lo que es Dios, ¿no? Pero digo, bueno, escucha, bueno, el cristiano ha cerrado puentes en muchas cosas y nos perdemos de mucho. Y bueno, y parte de este proceso de tender más puentes y eso tiene que ver con la reforma, Ujú. con ese podcast que escuché que la verdad que es muy bueno, el de Lutero Lapán. Te iba a preguntar, Ultrapunk. tu amigo, ¿cómo se llamaba este muchacho? Javi. Javier, ¿qué es la vida de él? Porque después no se supo nada más. Javier Padula. Javi Padula es un profesor de literatura, vive en Córdoba, como más en la zona de las sierras, y yo le tengo un profundo aprecio, me parece una mente clarividente, Mm, y sí, disfruté muchísimo. Para los que no lo conocen, Lutero era Punk es un podcast sí. que hicimos en el año 2017, increíble, que se terminó hace más de 5 años, porque quisimos en el 2017, con los 500 años de la Reforma, como tomarnos el tiempo para hablar de la Reforma
quizás de una manera un poquito diferente a como se suele hacer, y hablamos de los temas, de algunas Irreverentemente. preocupaciones, pero irreverentemente, sí. Por eso el subtítulo era algo así, un podcast irreverente a 500 años de la Reforma. Porque hablamos quizás desde una cuestión de lo que sería la crítica cultural, que es algo que nos gusta mucho con Javi, y cómo se van hilvanando las ideas en nivel de como un entramado cultural, y pensando desde ese lugar, he ido también como tirando más de esos hilos, y algunas de esas intuiciones o algunos de esas reflexiones llevaron a mi tesis de maestría, que fue sobre la teología de Lutero, concretamente sobre su doctrina de la justificación por la sola fe, entendida no ya como un principio solo abstracto de una manera como muy a la griega, ¿no? Como una reflexión sobre la cuestión eterna, ¿no? Los principios, como decía Spinoza, subespecie eternitatis, ¿no? Como en su principio eterno de las cosas, sino más bien poniendo la reforma, poniendo a Lutero y a la justificación por la fe en su contexto. Es decir, Bien. qué podían llegar a significar esas ideas para su contexto, y seguí tirando un poco de ese hilo en el libro que saqué hace un par de meses, que se llama 95 tesis para la nueva generación, y que también dialoga con Lutero, pero también de una manera un poquito irreverente. A mí lo que me gusta mucho del podcast es la manera que tienen de contextualizar, digamos, bueno, las 5 solas, que no necesariamente Ujú. tienen que ser 5, ¿no? Porque Lutero dio más tesis, digamos, pero digamos que los 5 caballitos de batalla de la Reforma, que inicialmente eran 3, si no me acuerdo Ujú. mal, y después se Así es. acoplaron los siguientes 2, que vendrían a ser un corolario, digamos, a cerrar una idea, digamos, una estructura más general para el abordaje Ujú. de un campo en sí, ¿no? De la teología. Claro. Y me encanta cómo lo ponen en contexto, claro, porque sola escritura, sola fe, ¿qué? Sola fe, que vamos a querer todo por fe, todo lo que venga, ¿no? O sola escritura, solamente la Sí. Biblia. Eh, Sí, sí, y sí. entonces, no sé si Y querés eso, de contar un hecho, poquito vos algo de sí, eso. de hecho, ese tipo de reduccionismos, o sea, todo eslogan es bueno Mm, para, para sintetizar principios más grandes. Si yo digo, por ejemplo, just do it, claro. es un eslogan, ¿no? Y claramente es como simplemente hacelo. O sea, no aplica para todas las cuestiones de la vida. Es como, no sé, tengo instintos depresivos y quizás algunas tendencias suicidas. Just do it. No, no aplica, digamos, Claro. evidentemente el principio como consejo de vida, pero sí aplica como si lo entendés en el contexto. Bueno, estamos hablando de una marca deportiva y que te anima a que lleves adelante tu esfuerzo. Ok, en ese contexto el principio o el eslogan funciona. De igual manera, el sola escritura, por ejemplo, o la sola fe, o la sola gracia, o solo Cristo, o solideo gloria, Mm, tienen que ser puestos en el contexto en el cual esas frases o esos eslóganes tenían sentido. Y eso es muy, muy importante. Manfred Svensson, que es un teólogo y un historiador chileno, él dice que en buena medida lo que ha pasado es que tenemos como las plantitas que brotaron, ¿no? En estas síntesis de las 5 solas, pero hemos perdido el suelo, el entramado teológico que hace que todas esas afirmaciones tengan sentido. mm. Entonces, y bueno, justamente tiene que ver esta charla tiene bastante que ver con la cuestión de la sola escritura particularmente. eh, entonces, una frase, por ejemplo, como la sola escritura, al no tener ese entramado que sustentaba la sola escritura como afirmación, lo único que queda es un principio que me gusta a mí pensar como la, la gran solución y el gran problema de la iglesia protestante. La sola escritura como el talón de Aquiles del protestantismo, ¿no? Mm, Es verdad, o sea, fue el Aquiles que se le plantó al Papa en el siglo sí, XVI, sí. pero que también con el tiempo, y ya en vida de Lutero, te diría, Mira. fue quedando en evidencia que también era un talón que podía ser entendido de muchas maneras, que podía traer como muchas interpretaciones sueltas, y por eso, concretamente en el libro nuevo, me tomo un tiempo, me tomo varios ensayos, como para poder desmenuzar, porque todo el mundo invoca la sola escritura Mm, a partir de un principio interpretativo de Lutero.
El tema es que Lutero está allá lejos y hace tiempo, y nos quedamos con el principio. Entonces, sería muy importante poder tender puentes entre qué pensamos nosotros y qué pensaba Lutero, de última para saber, sí, yo quiero seguir de acuerdo con eso o no, quiero tener otra interpretación sobre el tema, pero de última puedo invocar otro principio, voy a decir, no sé, solo yo mismo, y ya está, capaz que me sirve más, en vez de estar utilizando un eslogan que puede ser engañoso. Claro. No, está muy bueno lo que decís. Aparte, no sé si muchos conocen y vos me podés rectificar o corregirme. Eh, pero, por ejemplo, respecto del canon, Ujú, Lutero, como, bueno, tenía este conflicto con las indulgencias y las obras y qué sé yo, cuando va a leer el texto de Santiago, es como que le cuesta un poquito y como que lo quiere rechazar y decir, no, esto no tendría que estar en la Biblia, ¿viste? ujú. Esto no tendría que ser parte de la escritura. Y creo, no sé si me acuerdo mal, si que con Apocalipsis también, él de alguna manera tiene una visión muy Pasa negativa del Apocalipsis. bastante Entonces, negativo sobre Apocalipsis y sí. sobre todo sobre Santiago. Y las escrituras, digamos, para él, como que le tenía dos libros de más, ¿viste? Ujú, Pero bueno, son perspectivas subjetivas, individuales, que hacen a la construcción de la teología propia que uno tiene, ujú, en el marco de ir conociendo la realidad y la verdad de Dios. ujú. Esas dos cositas que te digo nada más, ya le dan otro panorama a la sola escritura, a como la entendía Lutero, digamos. Sí, Porque no es definitivamente. que la tradición no existía o era mala, ¿no? Sino que es un problema quizás de jerarquización de los elementos que nosotros utilizamos para construir la sociedad, la teología propia, lo que queremos sobre el mundo. Ujú, Entonces la tradición tenía de alguna manera un lugar también, pero tenía que sujetarse, digamos, a una cosa que estaba por encima, eh, que era la escritura, o sea, el legado escrito de la enseñanza de Jesús, de la construcción, digamos, de lo que fue la política israelita, hebrea. ujú. Así que, bueno, no sé si vos querés contarme algo más sobre esto, relacionado quizás a la inspiración, no sé si, Sí, si, sí, si sí, puedes sí, de tirarme alguna una. data. Bueno, varias cosas sobre lo que estás diciendo. En primer lugar, esta cuestión que tiene Lutero con Apocalipsis, por momentos hebreos, sobre todo Santiago. Él decía, por ejemplo, de Santiago, es una epístola de paja, ¿no? Entonces, dice, no, no habría que sacarla del canon, y él la incluye, digamos, cuando hace la Ah, mira, Biblia, pero dice en el prólogo, porque cada texto, que eso también es un detalle importante, Lutero cuando hace su Biblia, a cada uno de los libros los inicia como una especie de prólogo, donde presenta el libro y da algunas pautas para interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Lutero que Santiago es una epístola de paja? En buena medida porque a ver, capaz que puedo encontrar la cita como para no tirar algo que no sea exactamente así. Pero básicamente Lutero cuando lee Santiago no ve los principios fundamentales de lo que sería el Evangelio para él. mm, Lo que serían los aspectos cruciales de el querigma, por claro. decirlo de alguna manera, Es ¿no? que hay un cristianismo un poco más primitivo en esa carta, digamos, más sencillo. Claro, más relacionado con lo que sería un principio más judío, Mm, ¿no? Como esa identidad más judía de Santiago. Pero, por ejemplo, dice así, te lo leo. Em, Santiago es una epístola de paja porque no menciona ni una vez el sufrimiento, la resurrección y el espíritu de Cristo, ¿no? Esa es la frase concreta de Lutero en el prólogo a Santiago. Y por eso, ese es el motivo, ¿no? No es que estuviera peleado con Santiago, que no le gustara o que no le diera dignidad, pero hay que entender que para Lutero y en realidad para el cristianismo protestante, aunque algunas voces muy ruidosas en los últimos años insistan en que no es así, el cristianismo protestante le da una entidad a la escritura, no como si fuera el Corán, diríamos. El Corán para los musulmanes es un texto que tiene una entidad prácticamente divina. ujú, Eh, no es así con la Biblia para los cristianos y tampoco para los protestantes, por más que algunas tendencias hacia cierto biblicismo insistan en una lectura como esa. mm, Lutero lo sintetizó muy bien este principio al decir que es canónico todo aquello que conduce a Cristo, ¿no? Y eso lo decía en una frase en alemán, que es Was Christum treibt, Was Christum treibt, es decir, todo lo que conduce a Cristo. Y esto es clave para entender qué significa la sola escritura.
Lutero incluso tiene frases muy demoledoras al respecto. Dice, por ejemplo, si lo que digan Judas Iscariote, Caifás o Pilato conduce a Cristo, es canónico. Si lo que digan Pablo, Pedro o Santiago no conduce a Cristo, no es canónico. Fíjate cómo, o sea, cómo su cabeza funciona no a partir de como una especie de cuerpo canónico entendido en una clave muy coránica, podríamos decir, sino más bien como un principio de aquello que conduce a Cristo. Y mira, tengo otra frase acá que es brutal. Dice así: si los adversarios presionan las escrituras en contra de Cristo, nosotros pondremos a Cristo en contra de las escrituras. Nosotros tenemos al Señor, ellos a los sirvientes. Nosotros tenemos la cabeza, ellos los pies o los miembros sobre los que la cabeza necesariamente domina y tiene precedencia, ¿no? Fíjate que es muy, muy interesante esta forma de acercarse, porque no suele ser usual. ¿No? Para nada suele ser Es usual bien esta lógica. representativa, es muy bien representativa de lo que es realmente el protestantismo, porque creo que es Efectivamente. una de las cosas que ustedes dicen en el podcast, si no me acuerdo mal, es que la iglesia, sobre todo el evangelicalismo, Ujú, digamos, en la rama de donde yo conocí al Señor, ¿no? ujú. Donde Sí, yo sí, yo crecí también. y bueno, y conocí los caminos de Dios. Pero se ha volvido, cada iglesia evangélica se ha volvido una pequeña iglesia católica de alguna manera, porque estas, mira, me anoté los cuatro ejes que desarrollan en el podcast, que son autoritarismo epistemológico, verticalismo político, división sagrado y profano, identidad individual estática. Estos cuatro puntos, cuando vos analizás una iglesia al azar, tomás una iglesia evangélica, difícilmente no tenga estos cuatro puntos. Ujú. Difícilmente. Son pocas las iglesias Tristemente. que sí, que se han desestructurado y han logrado romper esto, porque no es algo. A ver, es algo que en algún punto de alguna estructura va a funcionar bien, y te digo más, hasta es bueno. Ujú, Por ejemplo, eh, la familia. En la familia, cuando el nene le tiene que hacer caso al papá. Si el nene no ujú, hace caso al papá y cruza la calle cuando no la tiene que cruzar, va a pasar algo malo. ujú, Entonces, en ese sentido, hay un verticalismo importante y necesario. El tema es cómo se implementa y cómo se desarrollan este tipo de cosas, en qué medida y en qué lugar, para bien. Pero ¿qué pasa? Cuando ya utilizamos estas cosas y nos hacen nos generan un efecto dañino, ahí es donde tenemos que replantearnos, ¿no? Y ahí es donde ujú. llega la reforma y dice, che, loco, acá hay algo que está fallando. Vamos a patear el Eh, tablero. Vamos a patear el tablero, dijo Lutero. Te corté lo que ibas a decir, no sé, ahora por ahí te olvidaste. No, no, no. O sea, Ah, me parece estos puntos que desarrollamos en el podcast, que después para los que están escuchando lo pueden buscar en Spotify, está en YouTube también. eh, o sea, ayuda a entender mucho el contexto cultural, digamos, a nivel de paradigma en el cual brota la reforma. Y incluso ya por eso digo, en la misma vida de Lutero, empezaron a darse cuenta de que aunque su propuesta había pateado el tablero en muchos sentidos, el instinto quizás de dominación, el instinto de lo que una teóloga que se llama Elizabeth Schurler Fiorenza dice el quiriarcado, es decir, la forma de organización social donde prima el poder, encontró otras formas de permear en la comunidad cristiana, ¿no? Entonces lo acusaban a Lutero de que había atacado al Papa, pero la consecuencia de ese ataque es que habían surgido un montón de papas, cada uno en su pequeña parroquia, ¿no? mm, Y que también algo que se decía es que Lutero había convertido a la Biblia en un papa de papel, que estaba como esa idea de que, así como, por ejemplo, y esto es interesante como verlo históricamente, ¿no? A fines del siglo XIX, la Iglesia Católica, viéndose arrinconada por el modernismo, lo que se conocía como el modernismo en la época, en cuanto a movimiento filosófico, la Iglesia Católica hace como una retirada y afirma lo que se conoce como la infalibilidad papal, ¿no? La infalibilidad papal como una forma de solucionar las discusiones una vez que
las críticas de la alta crítica, las críticas de la teología liberal, se habían puesto muy duras contra muchas cosas. Llegó el punto en el que se dijo, bueno, es la infalibilidad papal la forma de solucionar esto. Y en medio de ese mismo movimiento, también hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se va forjando en ámbitos más cercanos a las iglesias evangélicas una forma de infalibilidad que no es papal, sino que apunta más a la Biblia, ¿no? Entonces, este énfasis en la infalibilidad bíblica, entendida como un texto que es infalible en su lectura plana, llana y literal, eso no condice con la enseñanza de los reformadores, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con lo que los reformadores entendían cuando hablaban de que la Biblia era infalible. Si le preguntabas a Lutero, ¿la Biblia es infalible? Lutero te iba a responder, es infalible en su propósito de conducir a Cristo. Y esto es clave, ¿no? La Biblia es inerrante en su propósito de conducir a Cristo. Si uno quiere utilizar ese texto sin ese anclaje, sin esa llave para destrabar el sentido, en realidad la Biblia, y lo hemos visto a lo largo de la historia, te puede llevar a cualquier lugar, te puede llevar a justificar cualquier tipo de cosa si la arrancamos de ese propósito que entendían los reformadores fundamentalmente, que era que la Biblia tiene que conducir a Cristo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ya que hace un ratito mencionaste la tradición, nunca los reformadores negaron la tradición. De hecho, San Agustín aparece una y otra vez en las citas de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Está por todos lados San Agustín, y no únicamente él. Entonces, no hay un rechazo, por ejemplo, de la tradición o de la historia de la iglesia. Sí está este deseo de poder como conectar con una tradición más antigua y más venerable, por así decirlo. Es decir, de tantas encíclicas y bulas y concilios y decretos que se habían ido superponiendo con el tiempo, es como, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo clasificamos todo esto? Que puede ser más o menos bueno, pero ¿cómo lo clasificamos? Entonces, se hace una referencia, los reformadores hacen una referencia a una historia, es decir, bueno, vamos a lo que conozcamos que estuvo más cerca de los hechos, ¿no? Lo que conozcamos que estuvo más cerca del testimonio apostólico. Y en ese sentido recurren a la escritura y dan valor a la escritura, pero no como un libro mágico, sino como un libro que tiene el propósito de conducir a Cristo. Y desde ahí siempre debe plantearse. Tal cual. Sí, yo te condimento un poquito con algo, con una reflexión que, bueno, ya muchos la han dicho antes que yo, obviamente, ¿no? Pero Jesús en Juan 5, cuando habla con los fariseos, y de alguna manera esta situación que vivió Lutero, digamos, de agobio, de presión respecto de la autoridad religiosa y la teología de contemporánea, también la sufrió Jesús de alguna manera, ¿no? Sufrirla. Jesús los manejó como quiso a ellos, ¿no? Pero la gente sí la sufría y de alguna manera no solamente Jesús viene a liberar al hombre del pecado, ¿no? De su miseria, de su condenación, de su alejamiento de Dios, sino también de la opresión religiosa y la opresión teológica también, ¿no? Porque de alguna manera, por medio de la teología, que en su momento siempre estuvo vinculada mucho a lo político, de hecho en las naciones antiguas, en los reinos antiguos, o por ejemplo el faraón era Dios. ¿Por qué? Porque Efectivamente. lo religioso y lo ideológico está muy ligado a lo político, entonces venían de la mano, ¿no? Y con el tiempo, bueno, esto se fue disolviendo hasta que, bueno, el protestantismo da mete la cuña final ahí, separa la iglesia del Estado. Pero ¿qué pasó? Jesús, hablando con los fariseos, separa los términos revelación, escritura y palabra de Dios y le da connotaciones diferentes, ¿no? Y de alguna manera, esto que digamos, el autoritarismo epistemológico se toma para sí, yo tengo la autoridad, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo no solamente la escritura, sino también la tradición, yo soy el que tiene el espíritu. Eh, digamos, Jesús lo separa y dice, no, son cosas diferentes y se usan de manera diferentes y ustedes ni siquiera tienen la palabra en sus corazones, digamos. Entonces ahí surge la frase después de eso, dice, lean las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y de alguna manera la reforma es como que hizo esto, ¿no? Volvió el testimonio a Jesús. Todo, como decías, ¿no? Y como decían los autores que me citaste,
todo aquello, bueno, Lutero, todo aquello que te lleve a Jesús, de alguna manera tiene un propósito escatológico en Dios, un propósito divino, por lo cual puede considerarse también inspirado. Ujú, Porque justamente Pablo en 2 Timoteo dice que todo lo que es inspirado es útil para corregir, para exhortar y obviamente para llevarnos a Cristo, ¿no? ujú. ¿Cuánto más? Sí, 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 sí. Y en ese sentido creo que sin, sin, dej- sin perder la perspectiva, digamos, de la riqueza de cómo en el fenómeno humano, en la gracia común, eh, se manifiesta algo de Dios, ¿no? De alguna manera, como dice Pablo también en Romanos, ¿no? El ser humano es consciente de que hay algo más al mirar los cielos, al ver lo que sería, lo que se suele conocer como la gracia común, ¿no? Sin perder esa dimensión de la gracia común, eh, creo que se hace mucho más rico también poder apreciar, poder atesorar el testimonio de la Escritura y poder también desde ese lugar que no pierde una centralidad de lo revelado, digamos, pero sí que puede reconocer nuestra limitación por nuestra propia subjetividad, digamos, para acceder, por ejemplo, a esos textos, para conocer los vericuetos de esos textos, y que en ese sentido una multitud de voces, podemos decir, una multitud de miradas, de perspectivas, van a complementar muchos aspectos que yo me voy a perder por completo, digamos. Y en ese sentido es súper importante, por ejemplo, poder contar con esta polifonía de los cristianos y cristianas de toda época y cultura. Me parece algo Mm, muy fundamental a la hora de tener en cuenta nuestra lectura bíblica, porque quizás este énfasis en la lectura personal, ¿no? Yo con el texto y ahí se termina todo y Dios funciona como una especie de ascensor que baja y sube, ¿no? Es como recordar que no es que el Evangelio me vino a mí, sino que en realidad yo soy parte del pueblo de Dios. Y este es el Evangelio del pueblo de Dios y yo como parte me uno en una contemplación sorprendida y agradecida de ese Evangelio y de esa palabra de Dios. mm. Pero quizás una especie de, ¿cómo lo digo? Una especie de cuentapropismo de la experiencia cristiana, creo que le hace mucho mal, ¿no? Porque lo vuelve también una forma de consumo, donde yo en mi propia relación con un texto voy y agarro lo que me sirve y me llevo lo que me sirve, y muchas veces súper filtrado por mis propios prejuicios de época, de edad, de posición social, de cultura, de lo que fuere, ¿no? Entonces, poder tener una mirada humilde Mm. de cómo nos llega la revelación, yo no creo que signifique quitarle su centralidad, quitarle su importancia, quitarle su lugar de horizonte, de brújula de la búsqueda de Dios, de la forma en la que Dios nos llega hasta nosotros. No es quitarle nada de eso, pero sí es recordar desde un lugar humilde mi propia subjetividad. Mm. Porque si no hago ese proceso, creo que es muy fácil que mi propia subjetividad en realidad termine imponiéndose al texto desde lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo aprendí. Tal cual, tal cual. Bueno, hasta acá la verdad que nos está dejando un montón, Lucas. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte acá y después le terminamos de dar una vueltita de rosca a la charla con Dale, algunas cositas que ahí te quiero complementar? ¿Qué te parece? dale, dale, Dale. perfecto. Ahí vamos. Bueno, me venías contando un poquito de lo que es la experiencia, digamos, individual con el texto bíblico, ¿no? Ujú, Y bueno, y a través del texto con la persona de Dios, ¿no? Y hablamos de que a veces trasladar eso o imponer eso a otros, creo que ahí por ese camino no va la voluntad de Dios, ¿no? Pero ujú, pensaba que hay, por ejemplo, textos donde, y ya para revolver, digamos, o volver al tema de la inspiración, ujú, donde Jesús le dice a sus discípulos, para que lo voy a leer para no decir una cosa por otra, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él los ujú. guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y digo,
generalmente, digamos, muchos teólogos evangélicos sobre todo, limitan o circunscriben este texto al tiempo de los apóstoles, Ujú, al tiempo apostólico. Y obviamente ello implicaría de alguna manera que no hay más inspiración hoy. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice algo muy fuerte también en Romanos. Romanos capítulo 8 si no me acuerdo. Romanos, Romanos capítulo 8 verso 12 dice, así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y continuamente la Biblia nos apela y nos insta a buscar la dirección del Espíritu. Y ujú, digo, si buscar la dirección del Espíritu respecto a los temas teológicos no es que el Espíritu me encamina hacia la verdad, digo, ¿qué es entonces? ujú, Y ahí es donde quizás yo me encontré, o se me hicieron los primeros cortocircuitos en la cabeza cuando me puse a estudiar teología de verdad, digamos. Y bueno, y descubrí que tenía que buscar la guía del Espíritu Santo al construir mi teología, al enseñarla, ujú, y que tampoco podía limitar, digamos, la enseñanza de otro, sino dialogar con esa enseñanza para construir socialmente hablando, porque la construcción del texto bíblico no solamente que no es individual, sino que es en comunidad y está guiada dentro de un contexto y un plan social de Dios. ujú. Sí, yo creo que es súper importante, yendo un poco en la línea de lo que decías, de poder tener como una conciencia, me gusta pensarlo así, como de la gran historia de la Biblia. Mm, De la gran historia, no solo de la Biblia, sino de la salvación, ¿no? El querigma, me gusta sintetizarlo en esa idea del querigma, porque también es en esa gran historia donde tienen que ubicarse las microinterpretaciones sobre diferentes cosas y mi propia noción, mis propias interpretaciones también, eh, porque también algo que pasó, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Lutero, en el tiempo de Lutero surgió un personaje muy controversial llamado Thomas Müntzer, que él decía, yo también soy una persona, como Montano, por ejemplo, dice, yo soy un profeta del Altísimo. A mí, yo tengo conversaciones con el Altísimo cotidianamente donde me dice lo que tengo que hacer, lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Munzer se le burla a Lutero y dice, en el tiempo en el que Lutero se está dedicando se está encerrado en la torre, traduciendo la Biblia al alemán, Munzer se le burla a Lutero y dice, este acá no tienen que leerlos por más que tenga un montón de Biblias encima. Dice, no tienen que prestarle atención porque él dice, tiene mucha Biblia, pero no tiene el Espíritu Santo. A lo cual Lutero, ni lento ni perezoso, le dice, no lo escuchen a Munzer, aunque se haya comido el Espíritu Santo con plumas y todo. qué zarpado. Eh, y es muy loco porque en el fondo hay como dos perspectivas acerca de cómo sucede este intercambio entre nosotros y Dios, ¿no? Mm, Si es simplemente una especie de un seguimiento de un texto, ¿no? Y con todas las formas que puede haber de entender ese texto, si es como una especie de voz interior de la conciencia que está perdida ahí, digamos, al arbitrio personal, ¿no? Y tanto el texto bíblico como la fe que la iglesia ha predicado durante 2000 años nos advierten de los peligros que puede haber de, por ejemplo, en el caso de Jesús, ustedes tienen mucho texto encima, pero no se dan cuenta que ese texto lleva hacia mí, por ejemplo, ¿no? Y ese puente, podemos decir nosotros, es el que construye el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que redarguye, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, tenemos también la idea, y aparece esto en muchas cartas, de algunos que se creían súper inspirados. Pablo se burla de algunos que decían son súper apóstoles, que la tienen toda clara, ¿no? Porque dice que tienen la voz de Dios adentro. Eh, pero es como también existe el peligro que esa voz adentro en realidad sea un mero espejo de la propia subjetividad. mm, Entonces, una honestidad epistemológica, diría yo, creo que nos lleva o al menos a mí, me lleva a desconfiar de este principio textual en sí mismo y de este principio de la propia conciencia, de mi propia subjetividad en sí mismo, ¿no? Y creo que la gran enseñanza
de la historia de la Iglesia, más allá de algunos excesos en una dirección u otra, siempre nos mantiene en la lectura del texto, en la búsqueda devocional, podríamos decir, en la escucha del Espíritu, en la guía del Espíritu en los creyentes, siempre nos tiene que conducir a Cristo, siempre nos tiene que mantener en una actitud de devoción y en una actitud de doxología, podríamos decir, de adoración, y siempre poder distinguir entre yo como persona que amo a Dios, que adoro a Dios, que busco a Dios, y Dios como es el centro de todo y la verdad, y etcétera. Lo que muchas veces nos pasa es que nosotros, de tanto estar cerca de aquel que es la verdad, nos creemos innatamente con la verdad. De tanto pasar tanto tiempo, nos creemos innatamente con la verdad. Sí, sí. Entonces creo que es sabio como desconfiar un poquito de estas características tan humanas, que uno se pone a ver la historia y se da cuenta de que una y otra vez volvieron como este tipo de peligros, y como poder tener esa, ese acercamiento, lo digo de vuelta, polifónico a la verdad, y también cuando digo polifónico pensando en la propia voz del espíritu en mi interior, ¿no? Pero también la guía que yo encuentro en la escritura y también en el testimonio que encuentro en los creyentes que a lo largo de la historia han buscado seguir a Cristo, y que todo eso no es simplemente que está en la misma bolsa y todo mezclado, ¿no? Siendo lo suficientemente humilde como para poder saber que no lo sé todo, siendo lo suficientemente humilde como para saber que mis propias intuiciones, aunque estén muy bien florecidas adentro mío, también muchas veces van a pecar de mi propia pecaminosidad. O sea, el Espíritu Santo en mi corazón no niega el hecho de que soy una persona profundamente atravesada por la caída y que la caída también está en mis ojos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. No, pero la verdad que muy lindo lo que decís y sobre todo me anima y creo que nos debe animar a todos los cristianos, ¿no? A tener una actitud humilde respecto de nuestro propósito ahora, ¿no? Pero a su vez, como vos siempre decís, ¿no? Manejar esta dicotomía, manejar esta paradoja Ujú, entre esta dualidad que a veces hay, quizás podríamos resumirla o hacer un reduccionismo rápido diciendo razón y fe, ¿no? En los ujú, libros y la teología, eh, en la razón o el credo, digamos. Pero también sabiendo que, y acá meto un poquito de la revelación general, ¿no? De que somos parte de ujú, un proceso, ¿no? En el que Dios está construyendo y está trabajando para llevarnos a todos juntos a un fin, a ujú, un propósito que va a estar, obviamente, el que quiera estar, ¿no? Dios es un Señor en ese sentido, ujú, y nos da libertad de elegirle a Él. Y digo, en este proceso tenemos un lugar y tenemos que tener humildad en ese lugar, pero también tenemos que ser conscientes de lo importante que es. Porque no es solamente el pensar y llegar a la verdad y decir ya está, sino que ahora que ujú, ya tengo, que creo tener la verdad, al compartirla, tiene que producir un efecto ujú, positivo en la sociedad, en mi prójimo, y de alguna manera a eso nos instaba Jesús, ¿no? A que no quede solamente en un mensaje, sino ujú, en darle el vaso de agua, en ir a visitar a la cárcel, en atender a los huérfanos, a los pobres. ujú, Y creo que, bueno, ahí está de vuelta esa dualidad, ¿no? La teología, el conocimiento teórico, pero también la acción práctica, ujú, que es un poco lo que la mayoría del mensaje profético cuando se habla de volver a la senda antigua, cuando se habla de dejar a un lado los sacrificios que si bien estaban impuestos por Dios en la ley, en un momento Dios por medio de los profetas le dice, ya no los quiero más, me dan asco me esas cosas, hartaron. me hartaron. Entonces digo, ¿cuánto de nuestra cultura, cuánto de nuestro culto ha hartado a Dios, ¿no? En ese sentido. Ujú, tal cual. Y nos hemos relegado de cumplir aquel propósito progresivo que Dios tiene para con nosotros y en el que la teología va a estar, en el que la construcción de las perspectivas teóricas se tiene que dar. Y de alguna manera, acá te me he hecho otro tema importante también, eso es parte de la vida. ¿Por qué digo? Porque hay un texto en Hebreos 4:12 que dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú, Y en el podcast que estoy desarrollando, hablo mucho de estos temas muy teóricos, ¿no? Pero esta distinción entre la palabra de Dios y la escritura, ¿no? Y la palabra de Dios como algo vivo, como algo orgánico. Y digo, las ujú, ideas son un canal perfecto para que la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad expresada, camine y se ujú, vincule con otro, ¿no? Porque las ideas en algún punto son orgánicas también, porque forman parte de nuestra cognición. ujú, Eh, digamos, la sociabilidad en el ser humano es necesaria, se hace a través del compartir ideas y asociaciones y simbolismos. Que bueno, vos estudiaste comunicación, debes tener mucho para decir sobre esto, ¿no? Pero digo, cuando Pablo dice, la letra mata y el espíritu vivifica, digo, ujú, ¿cuánto de eso hay en este texto y lo hemos perdido, ¿no? Creemos que el texto es algo vivo en sí, cuando lo vivo es lo que Dios quiso decir o quiere decir en la verdad a través de eso, y ujú, cuando eso está puesto en nuestros labios. ujú. Sosir se haría una fiesta con, con ese texto. No sé Em, quién es, ¿eh? O sea, así que poneme un poquito en Saussure, contexto. el padre de la lingüística, el que hace esta distinción entre significante y significado, como toda bueno, esta rama que abrió en cuanto al estudio de la lengua. Creo que hay mucho para sacar de esto que estás diciendo. Creo que es interesantísimo pensarlo en estos términos. Se me venía a la mente Pablo, que también habla acerca de que, dice, ustedes son cartas abiertas. Mm, Eh, y qué interesante esta idea de que cada creyente es una carta abierta escrita por Dios. mm, Y que obviamente mi vida no es canónica, por supuesto. O sea, pensar una cosa como esa sería un absurdo. Pero sí, el espíritu, de alguna manera, en este imperfecto receptor, está escribiendo una carta que va a ser leída de amplias maneras, por personas que yo incluso ni siquiera conozco, mm, y que van a estar viendo eso, y quizás sean la única carta de Dios que tengan a su alcance. Quizás no vean otra carta tal más cual, que la carta que está caminando al lado de ellos en su trabajo o en el colegio. tal cual. Pienso eso y pienso también en que muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios, que esta es una frase, palabra de Dios, que es muy, muy potente, Mm, generalmente la entendemos en términos estrictamente bíblicos. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Prácticamente como un sinónimo, mm, palabra de Dios y Biblia. Y es interesante que cuando los reformadores, por ejemplo, hablan de la palabra de Dios, meten en ese concepto, meten un montón de cosas más allá de la Biblia, no solo la Biblia. Cuando hablan de palabra de Dios, también hablan de la Biblia, pero hablan mucho, por ejemplo, de Cristo como la palabra de Dios. mm, ¿No? En la lógica de Juan capítulo 1, el Logos. ¿No? claro, Entonces, Cristo es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero dicen los reformadores, hay que recordar que siempre la Biblia como palabra de Dios tiene como propósito conducirnos a Cristo como palabra de Dios. Entonces, es muy importante, si vamos a hablar de las 5 solas, recordar que la sola escritura y el solo Cristo van de la mano, ¿no? Nosotros muchas veces, para salvaguardar la potencia y la verdad y el valor que tiene la sola escritura, terminamos eclipsando a Cristo, mm, porque la escritura se lo come todo, y lo único que queremos es defender la escritura contra todo tipo de crítica o de amenaza que pueda existir, pero hay que recordar que el valor que tiene la escritura lo tiene como testimonio de Cristo. Esto es, o sea, la teología de los reformadores, que fue pasando con el tiempo y sobre todo en estas disputas con el liberalismo del siglo XIX, con las teologías modernas, modernistas, con el darwinismo también, mm, sobre todo en el evangelicalismo norteamericano. Todo eso fue llevando a que esa idea tan rica de la sola escritura terminara convertida en un simple biblicismo, ¿no? En un biblicismo por el cual se vive y se muere, mm, y que muchas veces en el proceso se pierde el corazón al que apuntaba la sola escritura, que es
esta es la que da testimonio de mí, ¿no? Como Tal dice cual. Jesús, ¿no? Esto es muy valioso, es muy importante. Ahí vamos a cuidarlo, vamos a amarlo y vamos a predicarlo porque da testimonio de mí, ¿no? No como una especie de libro mágico, sino como el testimonio de la palabra hecha carne Mm. que murió y resucitó por amor a nosotros y que está presente en su pueblo a través del Espíritu. Amén, amén. Bueno, la verdad que nada, gracias por este tiempo, Lucas, gracias por separarlo, por nada, por aceptar la invitación a charlar un poco. Seguramente, bueno, en algún día podamos hacer una segunda vuelta. No sé Ojalá si que querés, sí. no sé si querés conversar un poquito de tu libro, mostrarlo, aunque sea como para que después el que A pueda ver ver, la entrevista sepa en lo que estás trabajando, lo que estás publicando. Ahí está 95 ahí se ve. tesis. ¿Cómo dice Ahí está. el subtítulo? 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la Mm, sombra de Lutero. Y concretamente al respecto de la cuestión de la Biblia, cómo la entendemos y demás, hay como una serie de tesis que hablan de ese tema, desde la 39 hasta la 46 más o menos, todas hablan de la cuestión de la sola escritura, mira. incomprensiones sobre este tema, Mm, cómo pensamos y entendemos la Biblia. Porque bueno, los eslóganes nos ayudan a sintetizar cosas, pero también esconden mucha agua abajo del puente mm. y que después nos damos cuenta cuando empezamos a hablar que ambos invocamos el mismo principio, pero entendemos cosas completamente diferentes cuando lo invocamos. Tal cual, tal cual. Bueno, Lucas, me quedo con esa idea de que los creyentes también somos palabra viva, ¿no? Ujú, Cuando hacemos su voluntad, cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo y que eso de alguna manera también tiene que darle vida a otros, ¿no? mm, Y restaurar aquello que está caído, que está enfermo, que está cojo en la vida de los demás y bueno, y también en nuestra propia vida, porque no dejamos de tener nuestras áreas enfermas y de las que ujú. Dios nos quiere restaurar en este proceso en el que estamos todos inmersos. Así que nada, Que gracias así sea. Ujú. por disfrutar, dejarme disfrutar de la charla No, gracias a y vos, che. hacernos reflexionar cosas tan lindas. Gracias a vos. Me encantó hablar con vos. Gracias por esta invitación y ojalá que nos sigamos cruzando en otras próximas Dale. charlas. Bueno, Lucas, che, te agradezco que Dios te bendiga grandemente a vos y a tu familia. Gracias, brother. Un Chao, abrazo, chao. che.